hasta el versículo número 24. Dice la palabra de nuestro Dios, Mateo capítulo 6, versículo 19 hasta el versículo número 24. No os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que hay en ti es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Padre, en esta mañana, en el nombre de Jesús, delante de ti, continuamos ya ahora acercándonos al estudio de tu palabra, Señor, el tema que hemos venido ya desarrollando durante estos últimos domingos, como es nuestro estudio referente al Sermón del Monte. Y que en esta mañana ya nos compete, Señor, adentrarnos al tema de las riquezas, al tema de los tesoros, al tema, Señor, de los bienes materiales. Te pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo. Pedimos, Señor, que a través de tu Espíritu nos dirijas y que en nosotros haya la iluminación necesaria para comprender el mensaje que tu palabra quiere, Señor, transmitirnos en esta mañana. Te damos gracias porque hoy, domingo, primer día de la semana, tu pueblo, tu iglesia se reúne con el propósito de adorarte, de exaltarte, pero también con el propósito de escuchar tu voz, de escuchar tu palabra, Señor. Abrimos las Escrituras para que tú hables a nuestras necesidades y para que tú confrontes nuestra vida a través de este tema. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Y amén. Hermanos, desde épocas inmemoriales, el gran afán del hombre ha sido tener riquezas, ha sido tener posesiones. Ya la Biblia nos habla desde el Antiguo Testamento de las riquezas de los faraones allí en Egipcio, también de las riquezas de los reyes en Babilonia y también de los medos persas. Pero también el Nuevo Testamento nos habla de algunos ejemplos de personajes que tuvieron grandes riquezas, pero que no fueron ricos para con Dios. Ustedes recordarán el caso de aquel rico insensato que aparece en Lucas capítulo 12, que se preguntaba a diario a sí mismo, ¿qué haré ya que tengo grandes abundancias, ya que tengo grandes riquezas? Ya sé qué voy a hacer, voy a destruir lo que tengo, lo pequeño, y voy a construir unos almacenes más grandes para allí poder atesorar cada día mis riquezas. Pero también el Nuevo Testamento nos relata la historia de un rico que cada día hacía banquetes con esplendidez, que cada día invitaba a grandes de aquel entonces a sus banquetes. La Biblia, hermanos, no condena de ninguna manera las riquezas. La Biblia no condena de que los hombres tengan posesiones, pero ella sí condena a aquellos quienes ponen su corazón, quienes ponen su esperanza, quienes ponen todo lo que tienen en las riquezas que ellos poseen. En tiempos modernos también se habla de la fortuna de algunos hombres muy reconocidos, como el caso de Howard Hayes, como el caso de Bill Gates, o como en nuestro medio colombiano, el caso de Ardila Lule, o aún la misma firma Santo Domingo. Se habla de cómo estos grandes magnates tienen grandes riquezas, tienen grandes posesiones, y aún parte del pueblo cristiano se ha sumergido en el deseo exagerado por querer también tener. De hecho, en algunas iglesias cristianas
se predica la teología de la prosperidad, de saber que si tú eres un hombre o si tú eres una mujer de Dios, debes de tener grandes riquezas, debes de tener grandes posesiones, ya que aquí se evidencia, aquí se manifiesta supuestamente la bendición de Dios. Pero vamos a ver, hermanos, en nuestro estudio si esto es una realidad o en realidad es una falacia. Entonces dice, hermanos, el versículo número 19, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. El versículo 19 comienza con una nueva sección. Luego del Señor venir hablando del ayuno, ahora viene a hablar de los bienes materiales. Y Él comienza, hermanos, en el versículo 19 y versículo 20, dándonos dos afirmaciones. Y estas son dos afirmaciones que tienen un aspecto negativo y que también tienen un aspecto positivo. Ya el primer aspecto que encontramos allí negativo, Él dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Y en el versículo 20 hallamos el segundo aspecto que ya es positivo. Dice, sino haceos tesoros en el cielo. Sino haceos tesoros en el cielo. Así que, hermanos, vamos a ver esta enseñanza en dos aspectos. Un aspecto negativo y luego vamos a ver el aspecto positivo. Dice entonces el versículo 19 para que lo empecemos a observar más detenidamente. No os hagáis tesoros en la tierra. No os hagáis tesoros en la tierra. Literalmente, este de no os hagáis tesoros en la tierra puede también ser traducido como romper con todo hábito. Romper con todo hábito de querer tener riquezas afanadamente exageradas. Romper con todo hábito que te quiere conducir a querer tener más de lo que debes de tener. El Señor aquí propiamente no está condenando el que usted tenga bienes materiales. Él está condenando, hermanos, es el deseo desmedido de querer tener. El deseo desmedido de querer hacer riquezas acá en la tierra. Podríamos decirlo de otra manera, hermanos, de una manera muy aplicativa, es como muchos hombres que antes militaron en el mundo y que ahora vinieron a ser parte o vinieron a ser de las filas del cristianismo, como en el mundo eran grandes negociantes, como en el mundo eran grandes cantantes, como en el mundo eran reconocidos, pero una vez que vinieron al cristianismo, quieren seguir viviendo su misma vida. Entonces, en otras palabras, aquellos que ofrecían anteriormente conciertos cristianos o conciertos no cristianos, sino mundanos, vienen al cristianismo y quieren seguir en el mismo rol, ofreciendo conciertos cristianos y ofreciendo conciertos para el mundo. Porque como en el mundo tenían grandes ganancias económicas, en el cristianismo quieren seguir haciendo lo mismo. Así que han venido a ser parte de las filas del cristianismo, pero que en realidad no son cristianos, sino simplemente profesionales del evangelio. En el mundo ganaban riquezas, en el cristianismo quieren seguir haciendo lo mismo. Dejan de ser siervos de Cristo, dejan de ser hombres de Dios simplemente por ser profesionales del evangelio. Y esto en la iglesia cristiana sí que lo vemos a granel. Hombres que ofrecen conciertos afuera y hombres que ofrecen conciertos dentro de la iglesia. ¿Y qué decir de aquellos hombres que se hacen llamar pastores y que simplemente están detrás de las riquezas materiales, de las riquezas terrenales, de tener grandes posesiones, de tener casas, fincas, apartamentos, vacas,
de tener absolutamente de todo, con la simple excusa de que esta es la bendición de Dios en sus vidas. Pero cabe aquí hacer una pregunta: como Dios entonces bendice a unos, pero ¿cómo no bendice a otros? No hace mucho escuchaba a un pastor muy reconocido de acá de la ciudad de Medellín en una emisora de radio diciendo que le daba mucha tristeza, ya que él estaba en un supermercado de acá de la ciudad y tenía su carrito lleno de comida, pero veía a una ovejita de su iglesia que tenía una pequeña canastica con una libra de arroz y una libra de panela. Y este hombre, este pastor, decía en la radio que le daba vergüenza de esta ovejita, que simplemente tener una libra de arroz y una libra de panela cuando él tenía su carro lleno de mercado. Lo que este pastor no sabía era que esta ovejita se sacrificaba aún en sus necesidades básicas simplemente para suplir de las necesidades de la iglesia. Pero muchos de esos hombres se aprovechan para enriquecerse. Hermanos, los hombres y las mujeres de Dios no andan detrás de las riquezas materiales, de las riquezas terrenales para satisfacerse a sí mismos, sino simplemente para colocar esto al servicio de la obra de Dios. Aquí se da una gran diferencia entre lo que es un hombre de Dios, una mujer de Dios, y lo que no es un hombre o una mujer de Dios. Por eso él dice: no os hagáis. Y ese no os hagáis es un imperativo negativo, es una orden que lleva a un presente continuativo de que nosotros, que en nuestro corazón no haya ese deseo de querer tener posesiones, de que como yo soy un hijo de Dios, debo de tener grandes riquezas, que como yo soy un hijo de Dios, debo de tener grandes bienes materiales, porque aquí en realidad se evidencia la bendición de Dios. Hermanos, la bendición de Dios no está evidenciada por el bien material que usted pueda tener. La bendición de Dios para su vida, hermano, es que Cristo sea el centro, el rey de su corazón, el rey de su vida. Porque si tenemos a Cristo, entonces en realidad lo tenemos todo. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? ¿Qué aprovechará al hombre si tuviera todos los bienes materiales deseados en el mundo, pero en realidad su alma va derecho al infierno? ¿Qué recompensa podrán dar aquellos que han muerto en sus riquezas, que han muerto en sus bienes materiales, que fueron ricos acá terrenalmente, pero que no fueron ricos para con Dios? ¿Qué recompensa podrá dar este hombre insensato que decía: tengo muchos bienes, ¿qué haré? Me preocupa, no tengo dónde almacenar mis bienes, ya sé qué hacer. Voy a destruir esos graneros pequeños y voy a construir unos graneros más grandes, y allí estarán todos mis bienes, y le diré a mi alma: alma, reposa, descansa, regocíjate, porque tienes muchos bienes para disfrutar. Escucha una voz que le dice: necio, hoy mismo vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿para quién será? La bendición del hombre no consiste, hermano, en los bienes que tenemos. La bendición del hombre consiste, hermano, en tener riquezas para con Dios. Esto lo vamos a ver en el versículo número 20. Así que, hermanos, el caer en el hábito desmedido, el caer en el hábito de querer acumular riquezas, siempre será y es un peligro para el corazón humano. La Biblia enseña que la avaricia, según Colosenses capítulo 3, versículo 5, que la avaricia es idolatría, ya que el querer tener grandes riquezas
es simplemente tratar de quitar a Dios de su posición para colocar nuestros bienes materiales, colocar nuestros bienes materiales por encima de Dios mismo. Claro, hermanos, que el dinero no es malo. El problema no está en el dinero, el problema está en el corazón del hombre. El problema está en el corazón del hombre, no simplemente en el dinero, sino en el querer tener lo que otros tienen, el querer tener lo que no tengo en el momento. Bienes materiales, lo que este mundo quiere ofrecer. Raíz de todos los males es el amor al dinero. No el dinero, es el amor al dinero. ¿Recuerdan esa gran verdad ya en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces no podemos tener riquezas. No, la Biblia no está enseñando absolutamente nada. Cristo no está diciendo que no necesariamente puedas tener riquezas. Lo que Él está diciendo es que tus riquezas no vayan a ocupar el corazón de Dios. Profesionales del Evangelio en la iglesia hay así. Traficantes de la fe en el Evangelio hay así. Sino que pongan medios de comunicación, medios televisivos, canales que se hacen llamar cristianos y ustedes ven cómo trafican con la fe de Dios. Y ellos discuten y ellos argumentan y ellos halagan de que realmente este es el propósito de Dios para tu vida. Y te predican un evangelio de la prosperidad, te predican el evangelio de cómo ser exitoso, te predican el evangelio de cómo ser un campeón, de cómo ser un victorioso y de cómo tener grandes posesiones. De hecho, hay lugares donde están dictando conferencias, supuestamente hombres cristianos, donde te enseñan a ti de cómo salir de niveles bajos económicos a niveles altos económicos. Y eso sí que le gusta a muchos cristianos. Ustedes recordarán que no hace mucho, a algunos años, 2, 3 años atrás, cuando las famosas pirámides, como incluso muchos cristianos cayeron en estas trampas, que querían tener posesiones, porque querían tener más riquezas. Entonces te decían, lleva 100,000 pesos y en poco tiempo vas a tener 200,000 pesos. Lleva 500,000 pesos y en poco tiempo vas a tener 1,000,000 de pesos. Y muchos cristianos, hermanos, tristemente, muchos cristianos cayeron en esas trampas. Pocos se preguntaron si realmente era o no era. El propósito de Dios para tu vida no es que tú tengas toda la plata del mundo. Dios bendijo a Israel en el Antiguo Testamento y hermanos, se rebelaba cada día en contra de Dios. Propósito de Dios para la iglesia no es bendecirla económicamente, sino bendecirla espiritualmente. Que vosotros seáis bendecidos espiritualmente. Era lo que Pablo cada día transmitía a la iglesia del Nuevo Testamento. Ser bendecidos espiritualmente. Pero parte de la iglesia está queriendo ser bendecida económica, materialmente. Y lo espiritual lo ha dejado a un lado. Y hemos caído en el posmodernismo que tanto daño ha hecho hoy a la iglesia. Hemos caído en el consumismo, en el querer tener, en el querer desear riquezas en la tierra a todo costo, no importa lo que tenga que hacer. Y hacemos un negocio y supuestamente ese negocio nos va bien y ahí mismo, Señor, te damos la gloria porque yo tenía un carro, ese carro valía 100 pesos y yo me conseguí a alguien que solo pude vender en 500 pesos. Me gané 400 pesos, Señor, gloria a ti, 400 pesos de más. Cuando en realidad lo que hicimos fue un mal negocio, ya que fuimos deshonestos. Y le damos la gloria a Dios por esos 400 pesos
que nos ganamos. Si salimos felices y salimos contentos, porque estamos supuestamente siendo prosperados y recibiendo la bendición. Él dice que no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Cuando él, hermanos, está hablando de la polilla, está haciendo referencia de aquel insecto que día tras día está comiendo las prendas de vestir o que está comiendo los alimentos almacenados en cierto lugar. Cuando nos ubicamos en el contexto cultural de la época de Jesús, hermanos, nos podría venir a la mente la historia de aquel rico que cada día hacía banquetes con esplendidez, que cada día se vestía de ropa púrpura y de lino fino, y que cada día hacía grandes banquetes e invitaba a sus grandes amigos, a los ricos, a los que tenían posesiones, a los de la élite de aquel entonces. Pero el Señor está diciendo que ese tipo de riquezas aquí terrenales, aquí en la tierra, son fácilmente comidos por la polilla. Son fácilmente arrasados por la polilla. Nos está diciendo, hermanos, que aún ese tipo de bienes materiales no tienen razón de ser, porque tarde que temprano son comidos por la polilla. Tanto su belleza como su esplendor fácilmente son consumidos. Ustedes recordarán, hermanos, que este rico hacía grandes banquetes, pero también recordarán cuál fue su final. ¿Cuál fue el final? Y luego el Señor ejemplifica mucho más esto con una metáfora diciendo, donde aún el mismo orín, otro insecto, metafóricamente, que habla de consumir los alimentos. Y esto nos recuerda lo del rico insensato que ya lo había mencionado, cuando almacenaba sus grandes granos allá en el granero. Y allí es donde comienza a trabajar el orín. Allí es donde comienzan los roedores, donde comienzan los ratoncitos a comer lo almacenado en los graneros. Así que también era otra riqueza que fácilmente iba a desaparecer. Era una riqueza que fácilmente iba a pasar. Era una riqueza que este rico insensato tenía hoy, pero que luego iba a desaparecer. Y por último, él nos dice en el aspecto negativo, nos dice que aún donde ladrones minan y hurtan. Nuevamente ubicándonos en el contexto cultural, las casas en Palestina, que eran simplemente de una sola habitación, eran solo un cuarto, aparte de ello estaban construidas sus muros de barro cocido. Así que ese barro cocido era fácilmente minado, era fácilmente derribado y podían venir los ladrones cuando la casa estaba solita. Entraban los ladrones luego de tumbar los muros y saquear la casa. Y cuando venía el dueño de casa, se hallaba con la ingrata sorpresa de que le habían robado absolutamente todo, de que lo habían dejado en la calle. Así que esta confianza que se podía tener en los bienes que se almacenaban en el hogar, esa confianza también era vana, ya que los ladrones fácilmente podían cerrar la casa y podían llevarse absolutamente todo. Entonces, ahí, hermanos, el Señor enfáticamente nos habla de la vana confianza, de la vana esperanza que se puede depositar en los bienes materiales que nosotros podamos tener. El querer tener desmedidamente, el querer tener posesiones, el querer tener grandes riquezas, ha llevado a gran parte del pueblo cristiano
a cometer grandes errores. Y es lo que ha llevado a muchas iglesias cristianas a desviarse, hermanos, de la palabra de Dios. Y es ahí donde debemos de cuidar nuestro corazón, que nuestro corazón sea sincero, que nuestro corazón sea honesto, que nuestro corazón realmente sea íntegro delante de Él, que si vamos a añorar, que si vamos a codiciar, que si vamos a desear alguna riqueza que no sea material, sino que sea espiritual, es decir, que sea Cristo. Que sea Cristo nuestra riqueza más codiciada, que sea Cristo nuestra riqueza más deseada, más que cualquier otra cosa. Más que cualquier otra cosa, que sea Cristo el deseo de nuestro corazón. Pero ya mirando, hermanos, la parte positiva, en el versículo 20 dice: sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Haceos tesoros en el cielo. Haceos tesoros en el cielo, hermanos, es una afirmación del Señor. Bien, hermanos, en un imperativo, es un presente continuo de que todos los días debemos de hacer tesoros en el cielo. Y estos tesoros en el cielo, hermanos, son una referencia a los galardones y a las recompensas que Dios dará a quienes, a todos aquellos que hacen su voluntad y que trabajan para la edificación del cuerpo de Cristo. Nosotros, hermanos, con esto no estoy queriendo forzarles a ustedes a decir: hagan esto, hagan aquello, para que puedan recibir una recompensa de Dios allá en el cielo cuando comparezcan delante del juez justo. Hagan esto para que puedan ser galardonados por Él. Hagan esto para que puedan recibir estos bienes allá en el cielo. No debemos de forzarnos a querer hacer las cosas para recibir algo de Dios, sino hacer las cosas simplemente por gratitud y amor al Señor. Que no seguimos a Cristo, que no seguimos al Señor porque nos vamos con Él para el cielo. Que no les servimos a Él porque Él nos va a recompensar, sino que le seguimos y le servimos simplemente por amor. Nos dé o no nos dé, le serviremos por amor. Pero Él, hermanos, a los que practican su voluntad, a los que trabajan para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, les espera grandes galardones, les espera grandes recompensas allá en el reino de los cielos. Pero no hacemos nuestro trabajo esperando algo acá. Porque esto, hermanos, se practica mucho en la iglesia. Y se hace trueques con Dios. Y yo te doy esto y tú me devuelves esto. Y yo pacto, Señor, contigo con esta suma de dinero y luego tú vas a salvar a mi madre, tú vas a salvar a mi padre, tú vas a curar a mi hijo de esta enfermedad, o tú me vas a dar esto o me vas a dar aquello. Yo pacto contigo y tú me das. Yo hago un trueque contigo. Eso es famoso hoy en día en la iglesia. Esto se ve hoy en día en la iglesia. Damos gracias a Dios que aquellas iglesias bíblicas, que aquellas iglesias donde solo se predica la sola escritura, como son nuestras iglesias, hermanos, démosle gracias a Dios que nuestro énfasis no son los bienes materiales, no son la riqueza, sino que nuestro énfasis siempre es las escrituras, llevar al pueblo de Cristo a un arrepentimiento diario, a un conocimiento diario de las escrituras, a un temor diario a la voluntad de Dios. Nuestro énfasis no es otra cosa sino, hermanos, que cada día muramos a nuestro propio yo y que cada día nos rindamos a Cristo. Nuestro énfasis no es llenarnos de bienes.
Pero en otros sectores, en otros lugares llamados iglesias cristianas, este es el pan cotidiano de cada día. Yo te doy a ti y ahora tú me das a mí. Y dejan de un lado, hermanos, lo que ya el Señor a través de Pablo en Romanos capítulo 11, versículo 34 dice: ¿y quién le dio a él primero para que luego le sea recompensado? ¿Quién le puede dar a él para que luego ya él le devuelva? Con Dios no se hace trueques. Con Dios no es que yo le doy y ahora tú me das. Y el evangelio falso de la prosperidad anda abundantemente predicando esta, retóricamente, falsedad. Yo pacto contigo y tú me das. Algo que está hoy en boga en muchas iglesias es pactar, sembrar, cosechar y ganar. Pacto, siembro, cosecho y gano. Pacto, siembro, cosecho y gano. Y muchos hermanos, muchos cristianos andan detrás de eso. El Señor, hermanos, está diciendo: haceos tesoros en el cielo. Tesoros en el cielo, que son nuestras acciones justas, que son nuestras acciones justas que deben de identificar al verdadero discípulo de Cristo. Si tú eres un discípulo, si tú eres una discípula de Cristo, entonces tus acciones deben de evidenciar que estás trabajando para el reino de Dios y no para el reino de la tierra. Cada día, hermanos, dentro de la iglesia trabajas para el reino de Dios, pero fuera de la iglesia también trabajas para el reino de Dios, y luego tu galardón, luego tu recompensa será grande en el reino de los cielos. Pero vuelvo y lo repito, hermanos, no lo hacemos queriendo obtener algo. Así no nos dé nada, hermanos, sirvámosle a Él. Claro que las promesas de Dios no son falsas, porque las promesas de Dios se cumplen siempre, Hombres de Dios del Antiguo Testamento muchas veces no alcanzaron lo prometido, mas sin embargo siguieron a Él. ¿Recuerdan lo que el escritor de la carta a los Hebreos nos dice allá en el capítulo 11, cuando nos habla de toda la galería de los hombres de la fe, que nos dice que muchos murieron viendo de lejos lo prometido, que muchos ni siquiera lo alcanzaron, que muchos de ellos fueron aserrados, que otros fueron traspasados a filo de espada, que otros anduvieron para arriba y para abajo, vestidos de pieles de animales, que otros pagaron con su propia vida y nunca recibieron lo que Dios les había prometido. Pero las promesas de Dios no son falsas, porque aunque no lo recibieron acá, lo recibieron. Porque no estaban trabajando por riquezas terrenales, sino que estaban trabajando por riquezas celestiales. ¿Por qué trabajas tú cada día? ¿Por qué trabajas tú cada día? ¿Trabajas por riquezas materiales? ¿Trabajas para acumular? ¿O trabajas como las escrituras enseñan, como enseña el maestro, para acumular riquezas celestiales? Para acumular, para ser rico, para con Dios. El Señor, hermanos, les está dando aquí a los fariseos una gran lección, que ellos enseñaban, que ellos creían que la bendición de Dios en un hombre era evidenciado cuando tenía grandes riquezas. Ustedes recordarán que en una ocasión, allá en Mateo 19, el Señor tumba ese argumento que aún los mismos discípulos se sorprenden. Cuando el Señor dice: qué difícil entrará un rico en el reino de los cielos. Y los discípulos dijeron: pues si así es la situación, si un rico que supuestamente cuenta con la bendición de Dios difícilmente se va a salvar, entonces ¿qué pasará con nosotros que no tenemos nada? Esa era la concepción del judaísmo.
que las riquezas simplemente eran la evidencia de la bendición. Pero ustedes recuerdan, hermanos, que cuando comenzamos nuestro estudio del Sermón del Monte, decíamos allá en Mateo 5, versículo 3, el Señor enseñando: bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Que el Señor contrasta todo eso. Que el Señor lo que está al derecho, así, Él lo voltea. Y Él dice: ¿ustedes creen que la bendición de Dios es las riquezas? Ustedes que son ricos, pues yo les digo, más felices, doblemente felices, aquellos que no tienen nada, aquellos que se declaran en bancarrota, aquellos que se declaran en la quiebra, aquellos que se declaran que no tienen absolutamente nada, que reconocen humildemente su necesidad de Dios. Ellos son más felices, ellos son más bienaventurados, y ellos en realidad cuentan con la bendición de Dios. No es el rico, sino aquel que es pobre de espíritu, aquel que reconoce su necesidad espiritual. Ese es verdaderamente el bendecido por Dios. Él coloca lo que está supuestamente derecho, Él lo voltea al revés y va en contra del pensamiento del judaísmo. Y hoy te enseñan, y hoy te dicen en la radio, y hoy te dicen en la televisión, y hoy te dicen en otros círculos, escuchamos a diario diciendo de que si eres un siervo o una sierva de Dios, no puedes estar pasando por escasez económica, no puedes estar pasando por una enfermedad, no puedes estar pasando por pobreza, no puedes estar mal, porque si no, estás en pecado. Y uno va a las enseñanzas de Jesús diciendo: el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y uno va allá a Pablo diciendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y revisa el contexto y él dice: y esto no lo digo para avergonzarlos, porque esté pasando necesidades, ya que he aprendido a conformarme, cual sea mi situación, pues sé vivir en abundancia, pero también sé vivir en la escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y hoy enseñan, hermanos, muchos pastores, que el hombre y la mujer de Dios deben de estar siempre arriba y nunca abajo, siempre con la bendición de Dios, material, económico, pero no hablan de la bendición espiritual, que es la principal. Que como pueblo de Dios, de nada te servirá, de nada te servirá, de nada te servirá si tienes grandes riquezas materiales, económicas, pero no tienes riquezas espirituales. Si Cristo realmente no es el centro de tu corazón, no sirve para nada. Y si tus riquezas no las pones al servicio de la obra del Señor, no sirve absolutamente para nada. Si tus bienes que tienes, hermanos, no lo entregas para darle a a los pobres, no sirve para nada. ¿Qué te estoy diciendo? ¿Que salgas ahorita y vendas tu casa y la repartas así a granel? ¿O que vayas ahorita a tu cuenta bancaria y saques todo tu dinero y comiences a repartirlo? Te estoy diciendo eso. Te estoy diciendo hermano, que todo lo que tienes, aún lo más insignificante, lo pongas al servicio de la obra de Dios. Aún lo más pequeño, al servicio de la obra de Dios. No esperando nada acá. Ya lo que tú tienes es porque ya Dios te lo da. Como decía David, de lo recibido de tu mano te damos. Y va el Señor terminando esa tensión en el versículo 21 con una afirmación que es muy enfática. Porque esto resume el versículo 19 y el versículo 20, ya que él dice: porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Si vuestro tesoro está en los cielos, nuestro corazón estará allá. Pero si nuestro tesoro está aquí en la tierra, nuestro corazón simplemente estará aquí en la tierra, pensando en lo terrenal,
pensando en lo terrenal. Y él hace un gran énfasis. Aquí el versículo 21 es un énfasis. ¿Por qué? Es una afirmación, está la voz en afirmativo. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Vuestro corazón estará donde ustedes tengan su tesoro. Si nuestro tesoro está allá, entonces poned la mira allá en lo celestial y no la mira acá en lo terreno. Ya el versículo 22 al versículo 24 simplemente, hermanos, sintetizan. Repito, el versículo 22 al versículo 24 sintetizan, resumen e ilustran el versículo número 19. Ya que el versículo 22 dice que la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. La palabra aquí, la lámpara del cuerpo, es el ojo. Dice que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Si tu ojo es bueno, la palabra bueno puede ser también traducido como sincero. Puede ser traducido también como honesto. Puede ser también traducido como simple. O puede ser también traducido como generoso. Así que si la lámpara del cuerpo, que es el ojo, lo está ejemplificando, está diciendo que el ojo lo ejemplifica diciendo que es la lámpara. Si tu ojo es generoso, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Está ilustrando el versículo 19. Y dice, pero si tu lámpara es maligno, entonces todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz, así que si la lámpara, que son tus ojos, están en tinieblas, entonces cuánto más no serán las mismas tinieblas. Sigue ilustrando el versículo 19. Como en el versículo 19 él dice, no os hagáis tesoros en la tierra. Entonces ya en el versículo 22 y 23 viene hablando de que el ojo humano, cuando tiene bienes materiales, debe de ser generoso. Hay quienes retienen y les vienen simplemente calamidad, pero hay quienes reparten y les es añadido más. Al Señor presta al necesitado. Feliz aquellos que se acordaron del necesitado, que se acordaron del pobre, que se acordaron del menesteroso. Ahí está, hermanos, la gran necesidad nuestra de acordarnos dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, de los más necesitados. No de acordarnos de nosotros mismos, sino de tener un ojo generoso, de tener un corazón generoso. Sintetiza el versículo 19 estas palabras de Jesús. Y él termina ilustrando mucho más allá el versículo 19 con nuevamente en el versículo 24, diciendo, ninguno puede servir a dos señores. No os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. Versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí, hermanos, se está ilustrando o se está ejemplificando, o si le quieren llamar, hay una personificación del Dios dinero. El Señor está personificando lo inamovible, lo inmaterial, lo está personificando el dinero como si fuera un Dios. Algo muy similar para que quede un poquito más claro lo de la personificación. ¿Recuerdan en el Antiguo Testamento cuando Abel y Caín ofrecen una ofrenda al Señor? Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no así la ofrenda de Caín.
Entonces Caín no le gusta, se enoja, se molesta, y Dios empieza a preguntarle por qué ha caído tu semblante, etcétera, etcétera, etcétera. Y dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, pero si no hicieres bien, he aquí el pecado está a las puertas. Ahí hay una personificación del pecado, como si fuera un demonio que está a las puertas esperando que se abra la puerta para él mismo, él dentro. La palabra y pecado allá en Génesis es una personificación del demonio. Es una personificación del espíritu que está esperando que abra la puerta para él mismo entrar. Entonces aquí también hay una personificación del dinero. El Señor está diciendo que hay dos señores. Supuestamente es un solo Dios, pero supuestamente Él está hablando de dos señores. Pero es un solo Señor. Pero Él dice, ustedes han colocado otro Señor, y ese Señor se llama el Dios Mamonás, o el Dios Mamón. El Dios Mamón, que es el Dios riquezas. El Dios Mamonás es el Dios dinero, pero Él dice acá riquezas, Dios Mamón. Ese es un Dios que los hombres han levantado y le han dicho al soberano del universo a un lado que aquí viene mi Dios. Mi Dios es la riqueza. Ninguno puede servir a dos señores. No podemos servir a nuestro Dios y por otro lado servir al dinero. ¿Por qué? Porque o vamos a estimar a Dios y vamos a despreciar el dinero, o vamos a amar más a nuestro dinero y vamos a despreciar a nuestro Dios. Así que no podéis servir a Dios por un lado y a las riquezas por otro. Algo típico, hermanos, que se ve hoy en día en la iglesia. En las iglesias se ve mucho eso. Como por un lado unos quieren servir a Dios, pero por el otro lado quieren servir a sus ganancias. Quieren servir a sus riquezas. Por eso es que esto se llenó de profesionales. Por eso es que esto se llenó de traficantes. Por esto fue que esto se llenó de oportunistas. Ven la oportunidad de hacer dinero nada más. Hermanos, no podemos servir a Dios y a las riquezas. O servimos a nuestro Dios o nos vamos detrás de las riquezas. Pero si vamos a servir a nuestro Dios, que Él sea el primero en nuestras vidas, que Él sea, hermanos, la prioridad en nuestras vidas, y que el dinero ocupe, hermanos, el último lugar. Que el dinero ocupe el último lugar en nuestras vidas. Y que si tenemos, hermanos, bienes, que ese dinero, hermano, que esos bienes materiales sean simplemente para glorificar el nombre de Dios. Así que, hermanos, la afirmación de este versículo 24, que ninguno puede servir a dos señores, para el cristianismo primitivo, esto de Señor era muy grande. Para nosotros, hoy en día cualesquiera es Señor. Para nosotros cualesquiera hoy en día es Señor. Le llamamos Señor al de la esquina, Señor al panadero, Señor al que vende la legumbre. Le llamamos Señor al lechero, Señor al vecino. Pero para el cristianismo primitivo, Señor, hermanos, era un título de gran reverencia, de gran respeto, que solamente era asignado a Cristo. Él simplemente es el Señor, y Él debe ser el Señor de nuestra vida. Recuerden, hermanos, que incluso grandes hombres del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento murieron por causa del Señor, y que aún, hermanos, la historia nos relata de hombres que murieron por causa del Señor. Pero no el Señor de la tienda, no el Señor de la esquina, sino por el Señor Jesucristo, que es el verdadero Señor. ¿Quién es tu Señor? ¿Tus bienes o Cristo? ¿Eres tú, hermano, de los que dejas de reunirte el día del Señor, es decir, el día domingo, por salir a hacer otras eventualidades, por salir a hacer otro tipo de cosas que no son las de Dios?
¿Eres tú de los que dejas el día del Señor, el día domingo, por quedarte trabajando en tu casa o por salir a hacer deporte o por salir a pasear o por salir a caminar? ¿Eres tú, hermano, de aquellos que apresuradamente levantan su mano en la empresa cuando les dice quiénes voluntariamente quieren venir mañana domingo a trabajar? ¿Eres tú de los que se apresura a levantar la mano diciendo, anótenme a mí, que yo vengo a ganar un poco más de dinero extra, no importa el día del Señor? ¿O eres tú de aquellos, hermanos, que dejas todo esto de un lado simplemente por glorificar el nombre del Señor? ¿Eres tú de esos que está dispuesto? ¿O eres simplemente de aquellos que va tras el rol posmoderno que está sometida hoy la iglesia? Vamos a orar. Padre, en esta mañana, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas que nuestras riquezas, en un aspecto negativo, Dios, no deben de estar fundadas aquí en la tierra, que nuestras riquezas no deben de ser terrenales, simplemente nuestra esperanza, que nuestro anhelo, nuestro deseo de poseer, no nos debe llevar a la avaricia, Señor, sino que lo que tengamos lo pongamos al servicio, a la obra del ministerio, que lo pongamos, Dios, para la gloria tuya. Ya nos veías, Señor, a través de tu palabra, que no hiciéramos tesoros en la tierra donde la polilla, el orín, donde ladrones minan, hurtan, donde la polilla corrompe, donde el orín consume, carcome, sino que hagamos tesoros en el cielo, donde realmente ni la polilla, ni el orín, ni los ladrones pueden entrar a hacer daño. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes cada día, que tú, Padre Celestial, nos dé la convicción necesaria de que nuestras riquezas no deben de ser materiales simplemente, sino que deben de ser espirituales. Que seamos enriquecidos, bendecidos espiritualmente. Que realmente abunden los dones tuyos en nuestra vida. Señor, que en nosotros se produzca ese fruto que debemos de dar, el amor, para amarnos los unos a los otros y ayudarnos los unos a los otros. Que seamos apacibles para sobrellevar las cargas los unos de los otros y así tener un corazón generoso. Que nuestro énfasis, Señor, no sea servir a las riquezas, a los bienes, sino sea simplemente servirte a ti, amarte a ti por encima de todo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a amarte por encima de todo. Te damos gracias en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Amén.